periodisme que fem busquem diferenciar-nos perquè al cap i a la fi, si d'alguna manera tenim que lluitar en el mercat és oferir algun tipus d'informació distinta. I encara que es comenta molt de la superespecialitat d'internet, nosaltres, com que no tenim ninguna edició en paper per a guardar històries, tractem de fer un periodisme tal qual el fan altres mitjans, sobretot els que competim hacia la comunitat valenciana, i en això no tenim ningú reparo en competir amb la qualitat de la informació i amb el contingut de la informació amb El País, amb El Mundo, amb Levante, Provincias, les edicions de cadascun d'aquests diaris o amb altres mitjans de comunicació com les ràdios, etc. Amb internet ho tenim un poc més complicat perquè realment no n'hi ha cap diari que pugui estar a la nostra en el nostre mateix nivell, no vos dic per qualitat o per número sinó simplement perquè el model de València Plaza en aquests moments tampoc no té una rèplica pràcticament en València. Sí que és veritat que nosaltres tenim que competir amb les edicions en internet dels diaris locals. Estem en un procés de creixement, com us deia, per aconseguir el favor dels nostres accionistes hem de créixer i ho hem de fer de forma constant i ho hem de fer per la via d'augmentar els ingressos econòmics, evidentment, per la via de la publicitat, des del finançament que té el diari, i després fer també un creixement orgànic, creixent el número de visites, d'usuaris únics, de pàgines vistes i sobretot d'influència i presència del mitjà en determinats sectors. Us explique que una de les vocacions que té el diari és que se parli d'ell en els sectors concrets que nosaltres anomenem els cercles de poder. Al marge que som un diari pensat que evidentment per a la ciutadania també som un diari que té una certa vocació d'influència. I en aquest sentit treballem molt el que us expliqué de saber qui pren les decisions i per què es prenen. Aquesta tasca analítica, que és un poc el que forma part de la part fonamental del diari, que és la part naus. Després tenim, si em pot fer el favor, baixar un poc cap avall per fer una repassada de la part central del diari, com us explicava, després segueix. Una vegada tenim la part que és la part d'opinió i tal, arribarem a la part de bolsa, que és una segona part, que és esta d'ací, és la part que està vinculada directament a la borsa. Llavors dic que som un diari que va néixer com un diari econòmic. Si seguim baixant, arribem a la plaça deportiva, que ara us explicaré què és, que és la part d'esports, i segueixes baixant, encara tenim una part de tecnologia, aquesta d'ací que és societat i cultura, que cap de setmana és molt més ampla i que estem llançant ara també, i finalment hi ha una part de música clàssica que és un acord que tenim a una revista que es diu Dimecres. Això és la pàgina de dalt a baix i naturalment quan van néixer era una pàgina molt més xicoteta i en els 2 anys i mig hem anat creixent en aquest sentit. Ara, si canvies de la pestanya de dalt, Plaza Deportiva, aquest és el segon projecte que hem llançat. Ediciones Valencia Plaza, que és l'empresa que edita Valencia Plaza, va decidir farà apenas un mes, vam decidir abans de l'estiu, però fa aproximadament un mes van llançar plazadeportiva.com, que és un diari que és sempre editat per Ediciones Valencia Plaza. És una pàgina al marge, el seu sistema propi, amb 2 redactors i el suport de la redacció de Valencia Plaza per a fer un diari esportiu, que és un diari esportiu a l'ús, però també intentant aportar els avantatges, per dir-ho d'alguna manera, de ser un diari purament digital i que tot està pensat per a internet. Amb aquests 2 projectes, i esperem que en el futur un tercer, que és el de la pàgina que seria de Societat, Cultura, Oci, que de moment té un nom provisional que es diu UVP i que no té encara un domini propi ni més enllà d'una secció, la intenció és seguir creixent i fer un grup de comunicació assentat a València amb certa vocació de ser un mitjà de comunicació important. Per tant, no estem parlant d'un, ja això perquè us quedi un poc clar, no és un mitjà de comunicació menut que pensa quedar-se així, sinó que té vocació de créixer. Com ho farem? Esperant, sobretot, canviar el signe econòmic i permeta que la publicitat es reactivi. Sense publicitat, segurament els accionistes arribaran un dia que es cansaran de cobrar més. I mentre no passe, podrem continuar. I mentrestant també, sobretot, si aconseguim créixer cada dia
en l'interès dels lectors i de les persones que busquen informació en internet. Per això, el que sí que hi ha és un esforç personal de tots els redactors que treballen a la casa, que li dediquem més hores a subratllar-se i que pràcticament, encara que, com vos deia, la gestió econòmica o l'empresa és una empresa pròpiament dita, perquè som assalariats, tenim el projecte quasi com a nostre. I de fet, el que creixi quasi en aquesta voluntat dels redactors i del director de tirar-lo endavant. Després vos contaré algunes coses més, si vos apeteix saber algun detall més en concret de València Plaza, però bàsicament és això, un diari nascut en internet amb vocació de transcendir més enllà de València, encara que el nom ens limita un poc, ja us ho dic ara, però sí que tenim vocació d'estar presents i de ser un mitjà de comunicació rellevant i a més ser-ho, especialment així en el nostre territori, en la comunitat valenciana, en un breu plaç de temps. Y en ese estem trabajando. Muchas gracias, Chimo. Pues vamos a pasar a contexto de Vicente Molís, que nos pondrá ese punto B. Vamos a poner aquí la página. Y bueno, primero darte las gracias, Guillermo, dar las gracias a la universidad y al Congreso por atreverse a invitar a un medio que es un poco diferente al planteamiento que quizá tenga tanto Valencia Plaza como Yautao, que sean muy diferentes, porque nosotros en realidad somos un conato de medio, una especie de laboratorio donde hacemos muchos experimentos, algunos salen bien, muchos salen mal, y sobre todo, como decía Guillermo, es una apuesta ante un mercado como es el deportivo, el futbolístico, muy saturado, súper saturado de la misma información, ruedas de prensa, entrevistas a jugadores. Pues nosotros cuando empezamos quisimos darle la vuelta por completo, es decir, ¿qué se está haciendo? Pues vamos a hacer justo lo contrario. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Empezamos cuando en el Valencia había un presidente que tenía bigote, que se parecía a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y claro, tenemos muchísimo que agradecerle. Sin él nada de esto hubiera sido posible. Claro, es un poco el padre del proyecto, porque nos lo puso muy fácil. Nosotros queríamos hacer información satírica sobre un equipo de fútbol y él nos lo dio todo, absolutamente todo. Esto tiene unos riesgos. Hablar satíricamente de un equipo de fútbol es casi tan peligroso como ser satírico con la religión. Hablar sobre ciertos aspectos del Valencia, no reírse, sino plantearlo de una forma divertida, es un riesgo. Y tuvimos consecuencias. Un conato de querella de un diseñador de moda que vestía al Valencia, hacía los trajes de calle, y nosotros pusimos que los jugadores, era la verdad, se estaban quejando de la calidad del material de los trajes, ¿no? Una estupidez, vamos. Quiso querellarse. Luego también tuvimos la ocurrencia de decir que ante el momento que estaba viviendo el Valencia, que traspasa a todos los jugadores, propusimos que por qué no traspasaba a la Peña Yomus, aficionado. Y también tuvo una consecuencia. La Peña Yomus nos envió un amable mail proponiendo que por qué no nos traspasaban a nosotros. Bueno, bien. Y además de todo esto, ha tenido consecuencias positivas. No solo han sido conatos de querella, líos, no, ha tenido consecuencias positivas. Parte de los colaboradores que han estado trabajando con nosotros les ha servido como escaparate. Cierta gente empezó en Checheche escribiendo, bueno, pues porque tenía ganas, por hacer cosas diferentes, y ha acabado en medios más o menos serios y bueno, ganándose la vida como puede. No somos ejemplo de nada, ni creo que nadie nos debería imitar, pero sí que queremos con esto lanzar la idea de que se pueden hacer cosas diferentes. Tenemos más posibilidades que nunca.
una página cuesta lo que cuesta, tampoco tanto, y desde la modestia de cada uno podemos intentar o bien hacer lo que hace todo el mundo, que ante eso pues tenemos que ser muy buenos y estar respaldados quizá por unos medios que no siempre es fácil. La otra posibilidad es hacer las cosas de forma distinta, con un prisma, con una originalidad, y tratando que a través de eso tengamos presencia. No es fácil. Luego también quería destacar lo que nos facilita Twitter y, bueno, Facebook menos, ¿no? Porque Twitter, comparándolo un poco con los barrios de Valencia, Twitter sería Ruzafa, un barrio en expansión, y Facebook sería más el Carmen, ¿no? Ahí, que no se sabe muy bien dónde va a acabar. Twitter a nosotros nos lo ha dado todo también, porque además lo tenemos muy controlado cuando colgamos noticias en Twitter a cuando no las colgamos. La diferencia de lecturas está alrededor del 60-70%. O sea, Vamos a pasar a la intervención de Ángel. Nosotros, la idea nuestra siempre ha sido revista en papel, pero decidimos que primero teníamos que tener una comunidad, que yo creo que es la palabra clave actualmente. Entonces, para crear la comunidad, lo que hay que tener una web, tus seguidores, conectar con la gente, y una vez que tienes la comunidad, para monetizarla, pues una de las opciones es sacar la revista en papel. Decidimos, por tanto, por viabilidad, sacar primero la web y luego la revista en papel, que es la que ha enseñado Guillermo. Luego hay una parte comercial, que es la preocupación que hay ahora mismo en el sector. ¿Cómo monetizamos esto que estamos haciendo? Porque a nadie le gusta trabajar gratis. Ahora mismo hay 4 sistemas que son más o menos los que tiene todo el mundo. La publicidad directa, que está fatal, para que os hagáis una idea, pues se está pagando entre 0,2 euros cada impresión y 3 euros en el mejor de los casos, 3,5 euros. Eso significa que si tiene 1 millón de visitas, nosotros tenemos 2 millones de visitas, pues podemos estar ingresando mensualmente como muchos 1.000 euros. Con eso no se mantiene, por supuesto, una empresa, o sea, ni una empresa ni el sueldo de una persona. Eso es como está la publicidad ahora mismo, independientemente de todo lo que implica tener publicidad, en cuanto a que te estropea, te puede no afectarte al diseño de la página, si tienes publicidad invasiva, en fin. Luego tenéis el crowdfunding, que supongo que lo conoceréis, que cuando un montón de gente quiere sacar un proyecto. El problema del crowdfunding es que tú lo lanzas una vez, pero para hacerlo de forma continua pues es más complicado. Está las donaciones, que como funciona por ejemplo Wikipedia, pues hay que estar continuamente con el lloro de por favor no tenemos dinero y esto lo lee todo el mundo, pagarme. No sé si no funcionará, pero están todo el día con la lástima, ¿no? Entonces no es un modelo que a nosotros nos guste. Puede que funcione, pero es como que le debe a la gente lo que estás haciendo y nos gusta en ese sentido ser más directos. Yo tengo un producto, te lo ofrezco, si a ti te gusta me lo compras. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, montar un store, una tienda. ¿Y en la tienda qué vamos a vender? Pues vamos a vender lo que nosotros hacemos, que son contenidos que le interesa a la gente. Para que os hagáis una idea, del número 1 sacamos 5.000 unidades, se vendieron en 15 días, la segunda edición está completamente agotada, el número 2 hemos sacado otras 5.000 ediciones, se han vendido todas. Y ahora sacamos la segunda edición. Y lo complementamos con una editorial que va a sacar libros. La clave aquí ¿cuál es? Tenemos una comunidad de personas que nos siguen y que les gusta lo que hacemos. Y lo que hacemos es monetizar esa comunidad ofreciéndole un producto similar al de la web, pero que tiene un plus de, digamos, de distinción o con unos contenidos todavía mejores, ¿no? Que no se pueden encontrar en la web. Las herramientas que utilizamos para todo esto, somos periodistas, aunque ya sí hay muchos periodistas trabajando. A nosotros nos gusta los artículos largos, la forma de contarlo literaria, como relato, aunque cada vez abarcamos más cosas, artículos de opinión, pero bueno, nuestra fuente de inspiración es el New Yorker. Pues lo que digo, periodismo de calidad y grandes reportajes. Y esto es lo que he dicho al principio. ¿Se lee la gente entrevistas de 12.000 palabras? Sí, en resumen. Y bueno, ya a partir de todo lo que he explicado así corriendo, si tenéis cualquier duda, me preguntáis.